¿Ya lo tienen? Vamos ahora, por favor. Te suplicamos, Señor, en esta mañana que nos permitas ir a tu palabra, Señor, y entender qué deseas de tu pueblo, de esta tu iglesia. Estamos necesitados siempre, Señor, de clarificar nuestros pensamientos, nuestra visión. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes para quitar cualquier oposición física, mental o emocional que tengamos, para que tu palabra no nos hable, que sea derribado todo eso, Señor, y podamos entender, comprender, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga comprender tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué debemos hacer ahora como iglesia? Ahora, ¿por qué he llamado así? ¿Qué debemos hacer ahora como iglesia? Bueno, las semanas pasadas, el mes pasado, hicimos un énfasis sobre la obra misionera, sobre el plan redentor de Dios, el plan eterno de Dios. Hicimos un énfasis de que la iglesia en el plan del Señor era ese instrumento que Dios iba a utilizar y que sigue utilizando para llevar a cabo sus planes eternos. Pero ya pasamos por esa etapa donde la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 1, le faltaban algunas cosas para poder ser ese instrumento. Tenía que resucitar el Señor Jesucristo, tenían que ser investidos del poder del Espíritu Santo, tenían también que completar el número de los apóstoles para dar inicio a ese establecimiento del fundamento de los apóstoles y profetas con el cual la iglesia iba a dirigirse. Todo eso lo observamos en las semanas pasadas y ya sucedió y ya aconteció en el desarrollo del libro de los Hechos. Vamos ahora al capítulo 2 precisamente, donde vamos a observar qué iba a hacer ahora la iglesia, qué iba a comenzar, cómo iba a comenzar a accionar. Y esto sencillamente, hermanos, es una manera, una forma también de nosotros observar lo que Dios está pidiendo de nosotros. Así que vamos a ver la primera parte de este tema, lo que debemos hacer ahora como iglesia, y es vivir sometidos al Espíritu. Vivir sometidos al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Si la iglesia no cumple con el trabajo que Dios le dio, no pasa de ser un mero grupo religioso, un club de buenos amigos, con buenas intenciones, con buenos deseos, o cualquier otra cosa, pero no la iglesia que el Señor estableció con el propósito de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, con el fin de encontrar, de buscar y encontrar aquellas ovejas de Cristo que están en todas partes. Así que, habiendo establecido todo este mes pasado, nos corresponde ver eso en el mes pasado, nos corresponde ahora ver en el libro de los Hechos qué es lo que la iglesia debe de hacer después de haber sido capacitada por el Espíritu Santo con su venida y el consecuente bautismo que tuvo. Ya explicamos ese evento histórico y único la ocasión pasada. Lo que necesitaban la iglesia para iniciar su trabajo era ese bautismo del Espíritu Santo. Así que de aquí en adelante, a partir de aquí en adelante, el relato del libro de los Hechos es un recuento histórico del avance y del trabajo de la iglesia para llevar a cabo la labor que Cristo le encomendó. No hay mandato, no hay cosa más importante que una iglesia debería entender. No hay cosa más importante que nosotros deberíamos poner siempre en cada inicio de año o en cada momento de nuestro culto o al iniciar cada culto. No hay cosa más importante que ser obedientes a lo que Cristo nos mandó. Y si por encima o por abajo de eso lo ponemos, y si nosotros ponemos como prioridades otras cosas, entonces no estamos siendo la iglesia obediente de Cristo, y precisamente la iglesia de Jerusalén nos va a dar esa pauta en lo que debemos hacer también nosotros. Podemos decir que tenemos ya 40 años como iglesia fundamentada, pero hermanos, 40 años de experiencia no nos indican y nos dicen que somos una iglesia obediente al Señor. Así como tampoco 40 o 50 años de la vida cristiana nos indica que tú eres ya un consolidado creyente que hace todo lo que a Dios le agrada. No, todos los días tenemos la lucha continua,
todos los días tenemos una lucha constante de ser obedientes y sometidos al Espíritu Santo. La verdad, hermanos, es que cuanto más pasa el tiempo de nuestra vida cristiana, se supone que debemos madurar más y que debemos ser más obedientes. Pero hermanos, cada vez y cada día y cada año tenemos que volver al principio, tenemos que volver a los inicios, tenemos que volver a recordar de dónde hemos caído. Así que hermanos, en adelante veremos este relato, este recuento histórico del avance y el trabajo de la iglesia para llevar a cabo la labor de que Cristo le encomendó, pero también a la vez vamos a ver un relato de la obra del Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Ahora, recuerden hermanos que el libro de los Hechos comienza su historia alrededor del año 30 de nuestra era. Esto fue después de la muerte de Cristo. El libro de los Hechos comienza ahí el relato. No olviden, así comienza diciendo, ¿verdad? Después de que Cristo resucitó, los días posteriores a que Cristo resucitó, reúne a sus discípulos y así comienza el libro de los Hechos. De ahí en adelante nos va a relatar 30 años de historia de la primera iglesia. Así que tenemos en el libro de los Hechos 30 años de historia de la primera iglesia, que comienza por el año más o menos 30 después de la muerte de Cristo, 33 si pusiéramos ponerlo de esta manera, pero culmina con el encarcelamiento de Pablo, el relato, más o menos en el año 60. Así que la historia relatada aquí tiene varios matices que es muy importante que debemos tener en mente y que debemos de guardar siempre en la mente como un conocimiento previo para que cuando usted lea el libro de los Hechos, usted pueda tener ese contexto adecuado para entender a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que la Escritura en este libro tan importante, tan especial de los Hechos nos está enseñando. Así que hay que reconocer en primer lugar lo siguiente: la iglesia, la primera iglesia no tenía el Nuevo Testamento. Eso es algo muy, dirían, muy sencillo y básico, pero hay que tenerlo en mente, hermanos. La primera iglesia relatada aquí en el libro de los Hechos, todos esos 30 años de historia, ellos no contaban con el Nuevo Testamento, no contaban con las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, a Timoteo, no contaban con estas cartas ni con los evangelios. Bueno, probablemente uno sí, y ahorita lo mencionaré, pero de ahí en adelante no tenían ellos nada de la Escritura que nosotros tenemos. Lo único que ellos tenían era precisamente el Antiguo Testamento y también la dirección sensible y perceptible del Espíritu Santo que les estaba guiando de alguna manera para saber qué hacer. Hoy día tenemos la misma dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra iglesia, hermanos, ¿no es así? ¿Lo tenemos? Sí, pero no viene ahora como vino en aquel tiempo, ahora la tenemos en la palabra revelada por el Espíritu Santo. Así que hay una diferencia entre la iglesia de ahora y la iglesia primera, y esto hay que tener en mente para que podamos comprender todo el libro de los Hechos. La primera iglesia no tenía el Nuevo Testamento, pero sí tenía la dirección sensible, perceptible del Espíritu Santo. Así que este proceso de 30 años de historia se fueron también escribiendo los diferentes libros que iban a componer el Nuevo Testamento. Ahora, el primer libro del Nuevo Testamento que comenzó a circular no fue sino hasta el año 50 aproximadamente, y fue precisamente una carta que Pablo escribió a los tesalonicenses. Así que muy probablemente durante la época del libro de los Hechos, en algunas iglesias establecidas que todavía se recuentan aquí, que todavía se mencionan aquí, es probable que de pronto alguna iglesia sí tenía una carta a los tesalonicenses muy importante para ellos, como única escritura en ese momento que ellos tenían. Pero de ahí en adelante no tenían más y siguieron las cartas de Corintios, de Gálatas, de Romanos, de Filipenses, Colosenses y Efesios, en ese orden como algunos las datan. Ahora, el primer evangelio que se escribió, que fue Marcos, es muy probable que Pedro y Pablo nunca lo leyeron. El primer evangelio de Marcos es muy probable que ellos no lo leyeron, porque este evangelio apareció aproximadamente en el año 65. Y Pedro y Pablo murieron entre el año 60 y 64. Así que algunos piensan, ¿verdad?, que Pedro y Pablo nunca supieron realmente todo el orden de las cosas de la vida del Señor Jesucristo. No tienen un evangelio donde se manifiesta la vida de nuestro Señor Jesucristo, y ellos no lo tenían ni Pedro. Bueno, Pedro fue parte presencial del ministerio de Cristo, pero Pablo nunca pudo haber leído ninguno de los evangelios.
porque ellos murieron por la persecución de Herodes en estos años. Ahora, es importante establecer bien esto porque entendemos entonces que cuando leemos los Hechos no estamos tratando de imitar a la primera iglesia. Cuando vamos a leer el libro de los Hechos, no estamos tratando nosotros de observar el estudio de la iglesia de Jerusalén como una imitación de hacer lo que ellos hacían. Es un recuento de la historia de la iglesia, y las cartas que tenemos de Pablo posteriormente fueron normando por revelación de parte de Dios lo que debería de ser la práctica y la doctrina de la iglesia. Esto tengamos en mente en primer lugar, hermanos, respecto a esto. Cuando usted lee la historia de la iglesia en el libro de los Hechos durante los primeros 30 años, ellos no tenían el Nuevo Testamento, no tenían manera de saber algunas indicaciones, algunas cosas que respecto a la iglesia, la dirección respecto a ellos, solamente la obra del Espíritu Santo que venía a través de los apóstoles, que ellos indicaban, recibían revelación, escribían, daban y después recontaban. Ahora, ninguno de estos libros se escribieron hasta después del año 90. Fueron escritos la mayoría, pero es importante establecer, hermanos, esto. El libro de los Hechos que se cree que se escribió hasta el año 90, más o menos, ¿verdad? Pero fue un recuento de los primeros 30 años de la iglesia. Yo no sé, hermanos, hace un poquito de calor, yo no sé, ¿ustedes están bien? ¿Están bien? Porque ahí arriba me están diciendo que si le bajan un poquito, tienen ahí calor, se están cociendo algunos hermanos, pero yo aquí tengo un poquito de calor, ustedes no sé si tienen calor, ¿están bien todos? Bueno, entonces que se aguanten, nos aguantamos los demás. Muy bien. Bueno, esta historia del libro de los Hechos, hermanos, nos dice lo que pasó, pero no nos enseña lo que necesariamente debió pasar. Nos dice lo que pasó, pero no lo que debería de pasar. Por tanto, no debemos ver el libro de los Hechos como un libro de historia, de narración, donde vamos a imitar todo lo que aconteció o todo lo que sucedió, o que deberíamos observar lo que debería de pasar ahora actualmente. No. Y si el libro de los Hechos es un recuento de lo que pasó y no de lo que debería de pasar, la pregunta sería para algunos, bueno, entonces, ¿por qué lo vamos a estudiar? Porque lo que nosotros queremos saber es qué es lo que tiene que pasar, qué es lo que debemos hacer como iglesia, qué debo yo hacer como iglesia o como parte fundamental de esta iglesia, yo como miembro de esta iglesia, qué debo de hacer, cómo debo participar y ser parte de lo que la iglesia debe de continuar y hacer ahora en lo que Dios quiere. Se preguntarían entonces, ¿por qué vamos a estudiar el libro de los Hechos de esta forma? Bueno, por dos razones. Primero, porque como iglesia nunca debemos olvidar ni ignorar la historia maravillosa de nuestro inicio, donde el Señor Jesucristo comisionó y el Espíritu Santo la guió. Tenemos que saber que tenemos una historia gloriosa, hermanos, como instrumentos de Dios. No aparecimos de pronto, hermanos. No aparecimos de pronto como Iglesia Bautista Juarense aquí. No, hay una historia, hay un legado, hay toda una historia, y que si nosotros podemos ver hacia atrás, y cada vez que yo alcanzo a leer algunas, o a tener, hermanos, a mi alcance algunas fotografías, puedo observar a algunos de ustedes de niños, ¿verdad? Algunos conozco a Elsa de niña, no la conocí personalmente, pero la conozco a ella y a Beto también, y vi a algunos de niños más ahí también, ¿verdad? A Charlie, bueno, a Charlie ya lo vi de la edad que tiene ahora. siempre tiene la misma edad. No, Charlie no envejece, no pasan por él los años de edad, pero sí veo algunos así. Y de pronto cuando veo todas esas fotos atrás digo, hay una historia. Hermanos, ¿cuánta gente se ha ido de nuestra iglesia, o sea, ya con el Señor? Hay bastante gente, ¿verdad? Que ha muerto, que son parte de la historia. Cuando uno ve todo eso como una fotografía, comienza a ver hacia atrás y uno sabe que hay momentos y eventos, y eso recuerda a uno cuál fue nuestro origen. Pues, hermanos, la Iglesia Bautista Juarense no apareció espontáneamente, no sucedió así. Hay todo un legado en todo esto, y cuando uno va al libro de los Hechos nos recuerda cuáles son nuestros orígenes. Y aunque no queremos, ni yo de ninguna manera intento probar una línea histórica de nuestro origen, porque es imposible hacerlo, y de hecho estoy en contra de tal condición en algún aspecto, en algunas clases que se dan de instituto, donde dicen que marcadamente tenemos una línea histórica hasta los tiempos del Señor Jesucristo. Es imposible poder hacerlo, y es erróneo también como lo están haciendo. Lo que sí puedo decirles, hermanos, es que nuestro pasado, sin conocer todo ese intermedio, nuestra obra y nuestro principio, está en el libro de los Hechos. Allí está. Ese es nuestro principio.
en el libro de los Hechos como una iglesia establecida ya y direccionada y guiada por el Espíritu Santo. Ahí está el inicio y aquí está nuestro tiempo actual. No intentemos ver toda esa historia intermedia, simplemente vayamos hacia el pasado. Ahora, tenemos entonces en la Escritura el inicio glorioso de la iglesia en el libro de los Hechos y también tenemos en la Escritura el final glorioso de nuestra iglesia. Yo puedo pensar, hermanos, que si en la Escritura estamos aquí puestos nosotros, nuestra iglesia, no estoy tomando ningún atrevimiento, nuestra iglesia bautista juarense está aquí en su inicio y también en su final. Veo cómo el Señor comisionó a nuestra iglesia en su inicio, la fortaleció con su Espíritu Santo, le proveyó el Espíritu Santo y le dio dirección. Y de ahí viene toda una historia, pero también veo su final en el libro de Apocalipsis, donde estamos todos nosotros con los cientos de miles de millones de creyentes de todos los tiempos glorificando al Señor. No vamos a ir ahí con una camiseta que diga TVJ, ni con un estandarte. Aquí estamos la iglesia, pero estamos ahí puestos, hermanos. Lo creo, sinceramente, estamos ahí. ¿Usted lo cree? Amén. Somos parte de esa multitud de personas en el Apocalipsis que proclaman el nombre del Señor. Así que, ¿por qué estudiar el libro de los Hechos? Porque es importante ir otra vez a nuestro origen y observar y ver que como iglesia hubo un comienzo. Ahora, la segunda razón para hacerlo es que, como Cristo dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que entonces, la segunda razón es para que, como dijo Cristo a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Necesitamos ver, hermanos, cuál era el énfasis, cuál era el trabajo y cuál era el esfuerzo que hacía la iglesia desde su inicio, y que nosotros tenemos que reconocer que hemos dejado de hacer, hermanos. Hemos dejado de hacer la misma labor, el mismo esfuerzo, la misma motivación hemos dejado de tener que había en el principio. Así que vamos a estudiar, hermanos, el libro de los Hechos, siendo confrontados por nuestro pasado como iglesia. Y si bien es cierto que la iglesia de Jerusalén era una iglesia judía y estaba aún dentro de un contexto de prácticas de cultura y religión judía, y no es nuestro modelo ni el modelo perfecto, pero sí es un ejemplo en muchas cosas que las posteriores iglesias siguieron haciendo y que lamentablemente muchas iglesias de hoy día, incluyendo la nuestra, hemos comenzado a dejar de hacer. Hace unas semanas atrás alguien me preguntaba de manera un pastor me preguntaba de manera muy seria, me decía, ¿por qué cree que en los últimos tiempos muchas de nuestras iglesias, hablando de nosotros, que en ese grupo cerrado que estábamos hablando, hemos dejado de evangelizar con todo el ardor y el deseo que lo hacían las primeras iglesias? ¿Por qué muchas iglesias de hoy día, incluyendo la nuestra, sus miembros están tan ocupados de tantas cosas, menos de cumplir el propósito por el cual Cristo las estableció? Bueno, una de las razones, y las razones que vamos a ver, es que hemos olvidado nuestro pasado y pensamos que aparecimos espontáneamente aquí en un tiempo de la historia con nuevas metas, nuevos propósitos, nuevas cosas, cuando en realidad, hermanos, tenemos todo un pasado que nos enseña de dónde procedemos y qué es lo que hacíamos anteriormente. Por eso es que daremos continuidad a nuestro estudio de Hechos, aunque no lo estudiaremos todo de corrido hasta el final. No lo voy a hacer ahora porque en algún momento haré pausas en el estudio para estudiar otra parte de las Escrituras, como ahora, por ejemplo, en diciembre, ¿verdad?, que es importante hacer un énfasis respecto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, voy a dividir, hermanos, esta parte del capítulo 2 de Hechos, que nos resta de estudiar, en 3 porciones, porque ya estudiamos una parte, recuerdan, a las semanas anteriores hablando del día de Pentecostés, ya estudiamos esa parte, ya estudiamos que era el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, lo que resta del libro del capítulo 2, lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en 3 porciones
de este pasaje, y esas porciones son precisamente las porciones del Antiguo Testamento que Pedro utiliza para explicar la obra del Espíritu Santo, la identidad de Cristo mediante su resurrección y la exaltación de Cristo en su ascensión. El apóstol Pedro en su sermón, primer sermón, utiliza 3 pasajes del Antiguo Testamento para hablar de 3 cosas: la obra del Espíritu Santo, la identidad de Cristo como verdadero Mesías mediante su resurrección y la exaltación de Cristo en su ascensión. Esas porciones no solamente constituyeron la base bíblica y doctrinal por la cual Pedro predicó la primera ocasión, sino que también precisamente fueron la base doctrinal y bíblica del primer mensaje evangelístico que llevó el mensaje a la conversión de una multitud de personas. Esto no solamente constituyó la base doctrinal de la iglesia, sino también el mensaje que deberían de darle a las personas para que éstas creyeran en Jesucristo. Así que entonces, lo que vamos a observar en estos pasajes es precisamente el mensaje, la postura y la dirección en la práctica que la iglesia debe de llevar a cabo en este tiempo. Por ello, he titulado a este capítulo ¿qué debemos hacer ahora como iglesia? Ya fuiste ordenada por el Señor Jesucristo. Ve a todo el mundo. Ya vino el Espíritu Santo sobre ustedes, bautizándoles y llenándoles de poder. Ahora, ¿qué les toca hacer? ¿Qué deben de hacer? Bueno, si ya nos comprometimos también ahora actualmente nosotros como iglesia en la misión y la meta de la iglesia, ya tenemos las Escrituras y ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros, entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Haciendo lo mismo que el año pasado? Hermanos, ¿ustedes creen que debemos hacer idénticamente e igual que el año pasado? Hermanos, ¿piensan que todo lo del año pasado estuvo bien como iglesia? Hagamos una autocrítica. Y aún como iglesia, pero en particular cada uno, todo lo que hicimos el año pasado estuvo bien. Hubo muchas cosas que dejamos de hacer. Hubo cosas que hicimos equivocadas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Bueno, vamos precisamente a partir de eso, de esto. ¿Qué vamos a hacer este próximo año? ¿A dónde vamos a dirigirnos y cuál va a ser nuestro énfasis? ¿Y cuál va a ser nuestro trabajo como iglesia? ¿Y qué tan importante es para usted como miembro de esta iglesia entender la dirección que lleva la iglesia o que debe llevar la iglesia? Porque déjeme decirle, hermano, que desde que usted creyó en Jesucristo y que fue puesto por el Señor en esta iglesia es parte completamente de su vida. Yo no puedo comprender y entender, hermanos, cómo alguien puede disociar su vida normal de la iglesia. Ahora, no estoy creyendo en un estado eclesiástico, no creo en tal cosa, y tampoco creo, hermanos, que la iglesia es el que rige todo lo que sucede, pero es parte y sumamente importante de nuestra vida. No me refiero solamente al venir al templo, sino que como parte de esta iglesia, yo hacia dónde me dirijo, cómo es que mi matrimonio es condicionado o llevado por el desarrollo de la iglesia, cómo es que la vida familiar de mis hijos es condicionada y llevada por el entorno de la iglesia. Todo eso afecta. Todo lo que sucede en esta iglesia afecta la vida de nuestra familia, mi vida personal, mi vida laboral, todo lo que sucede en esta iglesia y cómo somos llevados es precisamente algo fundamental, algo que trasciende en todas las cosas que hacemos. Así que debería interesarnos el rumbo que esta iglesia va a tomar el próximo año. Debería ser tan importante para usted y para mí saber cómo es que esta iglesia va a continuar y va a seguir el legado que tenemos desde el libro de los Hechos y qué es lo que vamos a hacer. Porque yo no quiero seguir haciendo lo mismo el próximo año, ni creo que tampoco ustedes quieran hacerlo, hermanos. Necesitamos volver a conformarnos y entender y comprender y arreglar y a solucionar asuntos que son imperiosos e importantes para la trascendencia de esta iglesia, pero también para tu vida y para tu familia. Si esta iglesia no está bien, tú no estás bien. Si esta iglesia no está bien, tu familia no va a estar bien. Si esta iglesia no está bien, tú no puedes laborar, ni te puedes desarrollar bien y adecuadamente, porque somos parte fundamental de una iglesia. No solamente somos asistentes, somos miembros de un cuerpo. Y como cuerpo, nos ayudamos los unos a los otros. Y como cuerpo, orgánicamente nos movemos. Así que no podías y ni deberías disociar
lo que sucederá con esta iglesia próximamente de tu vida normal. No puedes, ni deberías. Ahora, podrías hacerlo si no eres parte de la iglesia. Pero si eres parte de esta iglesia, entonces es sumamente que entendamos y comprendamos hacia dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver nuestro pasaje. ¿Qué debemos comenzar a hacer, hermanos? Versículo 14. Ahí nos quedamos en nuestro estudio del capítulo 2. Versículo 14. Sucedió lo del Pentecostés y explicamos que fue el bautismo, un evento histórico único, no repetible. Fue especialmente el momento en el que se inicia el desarrollo de la iglesia, se activa la iglesia, y ya estamos en el capítulo 14. ¿Lo tienen ya, hermanos? Por favor, leamos juntos. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pedro levantándose para aclarar lo que está sucediendo. Recuerden que acababa de acontecer la venida del Espíritu Santo, bautizando a todos aquellos creyentes reunidos, 120 en número, y cada uno comenzó a hablar en diferentes lenguas. Sobre ellos vinieron estas señales de la influencia del Espíritu Santo sobre aquellos cristianos que empezaron a hablar en lenguas, idiomas entendibles, pero la gente incrédula que estaba en aquel lugar y escucharles hablar en lenguas diferentes, puesto que muchos de ellos no conocían las lenguas que se estaban hablando, que no eran lenguas inentendibles, eran lenguas, eran idiomas entendibles, porque cada uno de los que estaban ahí oían hablar cada uno en su propio idioma. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esos 120 que estaban hablando, no es que uno hablara, a ver, ¿qué nacionalidades había ahí? No es que uno hablara en medo, otro en persa, estoy buscando la lista de los elamitas, otros en Mesopotamia, no, de todas esas lenguas que había en aquel lugar, Capadocia, Ponto, Asia, todas aquellas que estaban ahí puestas en ese momento, no es que uno hablara ahí y de pronto encontrar a alguien que hablaba eso, y te identifica, no, todos hablaban la misma lengua de todos, de tal manera que no había confusión, entre ellos. No había una algarabía entre todas las personas donde todo el mundo hablaba y de pronto alguien identificaba: ese está hablando en español. Y ya había español, Entonces, por lo menos en latín y griego. Pero no es que de pronto alguien ese está hablando, no. Todos comenzaron a hablar en la lengua de todos los representados en aquel lugar. Sin embargo, había un grupo de incrédulos. Y esto es notorio, hermanos. Esto es muy notorio, porque todos aquellos que se convirtieron en aquel día, como 2,000 personas, era gente que entendió el mensaje, que escuchaban hablar, pero había gente que no entendía, que no comprendía el mensaje. Y esos que no entendían y comprendían el mensaje, ¿por qué no lo entendían? ¿Por qué no sabían que estaban hablando en lenguas otros? Bueno, aquí hay algo muy especial de la obra soberana de Dios en ese sentido. Pero había quienes no entendían, y cuando no entendieron todo esto, mucha gente comenzó a decir: estos están ebrios, están borrachos. De todo lo que está sucediendo y pasando ahí, están realmente ebrios todos ellos. Así que Pedro se ve impelido a levantarse y aclarar esta situación. Y comienza Pedro a aclararle, se levanta y dice: hermanos, oídme. Ahora, ¿qué tienen que oírle? Vean el versículo 15. Y vamos a leer, versículo 15 dice: porque esto no están ebrios, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro le dice que es imposible que ese grupo de 120 personas se hayan embriagado, ya que es la hora tercera del día. ¿A qué hora será? Las 9 de la mañana. 9 de la mañana, ¿verdad? Los judíos, recuerdan que los judíos dividen sus horas del día en 6, de 6 a 12, y después otras horas 6 hasta las 6 de la tarde. Esa es la forma como ellos lo dividen, de la primera hora hasta la hora 12ª. Así que estaban hablando de las 9 de la mañana. Dice: es imposible, y Pedro da una razón del por qué es imposible que estén ebrios. Y uno diría: bueno, ¿acaso no hay personas que se emborrachen temprano? ¿Hay gente que toma temprano? Sí.
Pero ¿por qué Pedro dice, es imposible que estén ebrios ellos? Y la razón es, ¿por qué la hora tercera del día? Bueno, porque dentro de la cultura judía, precisamente, la hora de la oración es las 9 de la mañana. Y todos los judíos oran a las 9 de la mañana, todos. No son como los árabes, ¿verdad? Donde tienen su tapetito y donde estén se inclinan, sea un avión, sea un aeropuerto, sea un lugar de trabajo, donde quiera se inclinan ahí a tales horas. No, pero los judíos se apartan ese día, 9 de la mañana, para orar. Eso ha sido costumbre de ellos milenaria, 9 de la mañana orar. Así que, dice Pedro, es imposible que ellos estén ebrios. ¿Por qué? Porque precisamente debido a esa costumbre bien arraigada entre los judíos, nadie comía ni bebía antes de esta hora, porque lo primero que tenían que hacer era orar. Ellos deberían orar a esta hora, no podían comer antes, ni mucho menos beber. Era un sacrilegio para ellos en la costumbre. Así que Pedro dice, es imposible que ellos estén ebrios como ustedes dicen, porque apenas son las 9 de la mañana, es la hora tercera, la de la oración. Esa es la primera cosa que Pedro está diciendo. Así que antes de que ustedes estén pensando, y Pedro alude a esto, un argumento como una imposibilidad, no pueden estar ebrios. Ahora, no deberíamos nosotros suponer, hermanos, que estos creyentes, estos 120, estaban actuando como ebrios y por eso era la burla de los que hacían. Pero quiero aclarar esto porque algunos suponen erróneamente que la llenura del Espíritu Santo es una especie de embriaguez espiritual, una pérdida de nuestros sentidos, y entonces de pronto cuando alguien es lleno del Espíritu Santo entra en un éxtasis o en un frenesí, en una pérdida de su conciencia, donde se hacen actos incluso grotescos o faltos de vergüenza. Ustedes pueden observar esto, hermanos, en el internet, de tanta forma diría, tan grosera y tan equivocada, de que algunos hablan de la llenura del Espíritu Santo entre sus congregaciones. No es así. No deberíamos suponer que estos estaban actuando como personas ebrias. No. En realidad lo que estaba sucediendo con todos ellos en esta experiencia de Pentecostés no es nada parecido en absoluto a la experiencia que muchos grupos pentecostés y carismáticos dicen tratar de tener o que tienen cuando hablan del bautismo o la llenura del Espíritu Santo hoy día. No, muchos incluso piensan que están tratando de imitar a aquellos 120 porque se vuelven como ebrios, porque se comportan como gente borracha dentro de un culto. Y eso es lo que hacen muchos de ellos. Así que piensan que el reproche de que estaban ebrios era la descripción de lo que hacían, y así entonces hoy día muchos quieren imitar ese momento. Ahora me voy a referir en un momento más a esto, a lo que es la llenura del Espíritu Santo, porque recuerden que nuestro título, hermanos, en esta mañana es que debemos estar sometidos a la dirección, a la llenura, a el influjo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora viene una explicación de Pedro, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo aquí. Primero le dijo, no están ebrios. La razón es la hora novena del día y es imposible que estén ebrios. Quizás alguno podría hacerlo, quizás alguno lo hubiera hecho, pero 120 ponerse de acuerdo para romper una de las costumbres más arraigadas entre ellos es imposible, no puede ser. Ahora, ¿cuál es la explicación? Vamos a leer versículos 16 al 21. 16 al 21, por favor, hermanos. Leamos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Los días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora vean la explicación que da Pedro
respecto a lo que está sucediendo. Pedro se refiere al profeta Joel diciendo que esto tiene que ver con una profecía dicha por él en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Está aquí reproducida precisamente en ese pasaje de Joel 2, 28 al 32. Ahora quiero que vean algo respecto a esto, puesto que Pedro está explicando qué es lo que está aconteciendo con esta profecía. Hay que ver algunos pequeños detalles de esta profecía en esta mañana. Lo primero, hermanos, ustedes leyeron bien toda la parte, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Díganme algunas cosas que van a pasar de acuerdo al profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre ellos y luego algunos verán visiones, jóvenes, ancianos serán sueños. ¿Qué más? Habrá prodigios en el cielo y en la tierra, habrá fuego, vapor de humo, el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre, todo eso. Así que, si Pedro está explicando que esto que está aconteciendo tiene que ver con la profecía de Joel, lo primero que tenemos que observar es que no se cumplió toda la profecía de Joel. No se cumplió. Porque no hubo visiones en los jóvenes, ni sueños en los viejos. No hubo señales de fuego, ni sangre, ni vapor de humo, ni el sol, ni la luna. Tuvieron cambios en aquel momento. Lo único que sucedió fue que hubo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Eso sí sucedió o no? Hermanos, sí pasó. Eso sí aconteció. El Espíritu Santo fue derramado sobre todos ellos. Así que fueron llenos los 120 discípulos y la profecía dice, ¿qué dice la profecía? En los postreros días, si quieres ponme Joel para ir directamente a Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién fue derramado el espíritu? ¿Sobre toda carne? No. Sobre 120 que estaban ahí. 120 sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo. No fue sobre toda carne. Ni hubo todas las señales que se mencionan aquí. Entonces, ¿por qué Pedro alude esto? Bueno, lo primero que hay que ver es y observar que esta explicación de Pedro, él dice, tiene que ver con la profecía de Joel. Segundo, Pedro no está diciendo que es el cumplimiento de la profecía. Cuando uno habla de cumplimiento de la profecía, quiere decir que todo eso iba a acontecer. Miren, esto es muy importante entenderlo, hermanos. Los cumplimientos de las profecías, hay una antigua regla hermenéutica que sucede o que pasa dentro de un sistema llamado dispensacionalismo, con la cual no estoy de acuerdo. Esa regla se llama la regla del doble cumplimiento. ¿Qué está diciendo? Bueno, ellos dicen, en esta regla hermenéutica dicen que muchas profecías del Antiguo Testamento tuvieron un cumplimiento en cierto momento histórico, pero tendrán otro cumplimiento en otro momento histórico. No es correcto, no es adecuado decir de esta manera. Ahora, les voy a explicar, hermanos, es que una de las reglas precisamente para entender las profecías de manera más adecuada y correcta tiene que ver no con el doble cumplimiento, sino con el cumplimiento paulatino de las profecías. Es decir, las profecías del Antiguo Testamento tuvieron cumplimientos paulatinos en ciertos momentos históricos hasta que llegan al final de su cumplimiento. El cumplimiento total. ¿Ejemplo? ¿Dónde tenemos ejemplos? Bueno, las profecías mesiánicas. La gran mayoría de profecías mesiánicas se refieren al sufrimiento de Cristo y en las mismas profecías habla también de su reinado. En las mismas profecías habla del reinado de Cristo. Un cumplimiento respecto a su sufrimiento, pero también respecto a su reinado en poder. Ahora, ¿se cumplió con Cristo eso en la primera venida, hermanos? ¿Se cumplió con Cristo esas profecías completas? No. Fue una parte, nada más, un desarrollo, el cumplimiento de las profecías de Cristo respecto a su muerte. Miren, un ejemplo nada más de esto es un ejemplo nada más. Ponme Isaías, por favor, capítulo 52. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Miren, aquí habla de dos momentos en la vida de Cristo. El día que fue desfigurado delante de todos los hombres en su crucifixión. Pero dice, y los reyes cerrarán ante él la boca. Es decir, nadie podrá objetar absolutamente nada delante
del Rey de Reyes, que es Cristo. Nadie. Un día lo verán y quedarán mudos todos ellos. Toda esa gente que para Cristo era oprobio y vergüenza, un día tendrán que doblegarse y delante de Él se doblará toda rodilla y quedarán mudos. Ahora, ahí parece una profecía que se cumple en un momento, pero en realidad se cumplió una parte y la otra parte tiene un cumplimiento completo más adelante. Así que es importante entender esto, hermanos, en lo que va a explicar Pedro, porque Joel, como muchos de los profetas del Antiguo Testamento, profetizaron sobre el juicio que iba a venir al antiguo Israel. Las profecías de Joel, como de muchos profetas, eran profecías sobre el antiguo Israel, y precisamente les vinieron todas estas calamidades, les vinieron al pueblo de Israel antes de la llegada de Cristo. Pero entre las muchas advertencias de juicio, también Dios dio varias palabras de promesas. Iba a haber promesas para ellos en una bendición futura. Creer, hermanos, que todas las profecías para Israel se cumplieron ya y ya fueron cumplidas, como es el pensamiento de muchos grupos reformados en el sentido de su escatología. Pensar que todas las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron es equivocado. Esas profecías tienen un cumplimiento parcial y completo en tiempo futuro. Y la prueba está precisamente aquí, en Pedro. Esta profecía de Joel es una profecía de juicio para el pueblo de Israel, y luego viene una profecía de bendición futura para el pueblo de Israel. Ahora, esas cosas que acontecieron al pueblo de Israel acontecieron antes de la venida de Cristo, pero luego viene otra parte donde va a acontecer en el tiempo que precisamente Pedro está aludiendo. Esto es a lo que se refería Joel: en los posteros tiempos derramaré mi espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿se cumplió completamente esta profecía aquí en el día de Pentecostés? Hermanos, ¿se cumplió completamente la profecía en Pentecostés? No se cumplió. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, no pasó posteriormente. No pasó en el primer siglo ni en el segundo siglo. No pasó en los próximos siglos y no ha pasado hasta ahora. Así que todavía tiene un cumplimiento futuro. El cumplimiento completo y final será en un futuro, y esa es la prueba de que todas las profecías del Antiguo Testamento se van cumpliendo históricamente en Israel como es debido, pero todavía faltan otras. En esta parte no estoy de acuerdo con la hermenéutica escatológica de los grupos reformados. Los posteriores días son los tiempos del Mesías, que abarca desde su primera venida humilde hasta su venida en gloria. Todos los posteriores días abarca toda esta etapa, y donde se verá precisamente el cumplimiento de profecías completa. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿cuándo va a suceder la profecía completa? ¿Dónde nos dice que el sol se convertirá en fuego y la luna y el vapor y todo ello será grande y manifiesto y señales en el cielo y en la tierra? ¿Dónde nos relata que va a suceder todo esto, hermanos? ¿En qué libro de la Escritura nos dice? En el libro de Apocalipsis, que es un cumplimiento futuro. Ahora, ese es el carácter de las profecías del Antiguo Testamento, pero Pedro toma ese pasaje de Joel para explicarnos un cumplimiento parcial. El primer cumplimiento parcial de todo esto es el derramamiento del Espíritu Santo. Así que esa profecía comenzó a cumplirse con el derramamiento del Espíritu Santo, y esa, hermanos, esa es la encomienda de la iglesia hoy día: vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Bueno, lo que hizo la primera iglesia: comenzar a vivir bajo la llenura y la dirección del Espíritu Santo, porque ya nos fue dado el Espíritu Santo, porque ya lo tenemos. Porque aunque somos personas aquí en esta iglesia, hermanos, con orígenes diferentes, con cultura diferente, con costumbres diferentes, algo que nos unifica aquí es precisamente nuestra creencia en el Señor Jesucristo, pero la unificación perfecta la hace que todos estemos bajo la llenura y la dirección del Espíritu Santo. Esta iglesia no puede ir a ninguna parte, hermanos. Esta iglesia no va a cumplir absolutamente nada de los propósitos del Señor si no vivimos bajo el control del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice
que tenemos una llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En relación con lo que estaba aconteciendo en aquel día, muchos decían que estaban ebrios, y Pablo precisamente nos menciona que no deberíamos embriagarnos con vino, sino antes bien ser llenos o controlados del Espíritu Santo. Y hay quienes aluden, bueno, entonces si hay aquí una correlación entre ser embriagados por el vino, es estar fuera de control, estar fuera de los sentidos, ¿es lo mismo que sucede con un creyente que es lleno del Espíritu Santo? No, no es eso, no es tal cosa. Ser lleno del Espíritu Santo no es la embriaguez, no es la embriaguez del Espíritu que nos quita del control y de la conciencia que tenemos, de ninguna manera, de ninguna forma. Vivir bajo la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, es tener autocontrol inducido por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nunca es la pérdida de control, no es la pérdida del control en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo es el autocontrol inducido en nosotros por el Espíritu Santo. No hacemos cosas irracionales, no hacemos cosas llenas de confusión cuando el Espíritu Santo nos está controlando. Hacemos cosas conscientemente. Y eso es precisamente lo que debemos hacer como iglesia, hermanos, como una iglesia del Señor. La vida de la iglesia bajo el control del Espíritu Santo es una vida que adora, es una iglesia que adora a Dios orando y alabándole, no bajo un éxtasis, sino bajo un entendimiento claro de lo que estamos haciendo. Mucha gente me pregunta, ¿por qué nosotros no brincamos y saltamos y levantamos las manos o nos dejamos caer ahí cuando estamos adorando? Queremos sentirlo. Y yo digo, no, eso no es una obra del Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo cuando adoramos al Señor, alabándole y orando al Señor, no es algo irracional, no es algo inconsciente, es algo entendible. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta iglesia, hermanos, debe mantener siempre la adoración a Dios bajo la llenura del Espíritu Santo en un culto racional. Un culto racional, nunca irracional, inconcebible, ni lleno de los emocionalismos que pretenden suplir todo aquello que una persona quisiera sentir como control del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo en nuestra iglesia? Pues es la vida de la iglesia sometida al señorío de Cristo y no de sus propios deseos. No hacemos lo que el pastor manda aquí, no hacemos lo que algún hermano manda aquí, ni lo que los diáconos mandan aquí, no hacemos lo que alguien manda aquí, hermanos. Debemos hacer y debemos someternos al Espíritu Santo, porque Él es el Señor. Hermanos, ¿Cristo es el Señor de nuestras vidas? Eso significa que estamos sometidos a Él. Y nadie puede someterse a Cristo como su Señor si no está lleno del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No podemos vivir, hermanos, una vida sometida al Señor Jesucristo como el Señor de nuestra iglesia si no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo en esta iglesia también es la vida de la iglesia que vive bajo una manifestación de amor verdadero y de sincero deseo, y no de aquellas viejas costumbres, las formas de vivir donde cada uno está viendo por su propio interés y enojándose con aquel o con aquella y diciendo ya no me ve bien o me ve mal, o hicieron cosas que no me agradan o no me gusta, y comenzamos con un chisme aquí y un chisme allá tratando de destruirnos. ¿Qué ganancia hay? ¿Qué ganancia hay en nosotros, hermanos, poniendo mal hermano contra hermano? ¿Qué ganancia hay en nosotros dándole mala fama a algunos o rebajándolos? ¿Qué ganancia hay entre nosotros? Dice el apóstol Pablo que si no nos sometemos al Espíritu Santo, no podemos vivir una vida interna como iglesia de amor sincero. Gálatas 5, 15 y 16 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando surgen entre nosotros desavenencias, enojos y toda clase de cosas que nos separan, que ya no podemos saludarnos como deberíamos, que ya no podemos sinceramente decir estoy orando por ti, que ya no vemos la caída de ciertos hermanos como algo por lo cual deberíamos de orar y pedir y rogar y exhortarle en el Señor y no decirle a los demás, miren lo que hizo, sino ir directamente con tal persona. Cuando ya no podemos hacer esto, hermanos, es porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Estamos satisfaciendo nuestra propia carne. La vida sometida al Espíritu Santo es la vida de una iglesia que es llevada continuamente, hermanos, al arrepentimiento y al reconocimiento de su necesidad del control del Espíritu Santo en esa iglesia. Hermano, quisiera que todos pudiéramos entender que lo que nos corresponde ahora hacer, hermanos, es orar y pedir a Dios que seamos sometidos todos al Espíritu Santo, que esta iglesia, si va a cambiar su rumbo y su dirección, comienza con someternos a la llenura del Espíritu Santo, porque eso transforma a la iglesia. No son nuestros buenos deseos, no es nuestro análisis de las cosas buenas y malas que se deben de hacer o no, es la llenura del Espíritu Santo la que va a ayudarnos a redireccionar nuestra iglesia hacia lo que Dios quiere. Porque el derramamiento del Espíritu Santo ya se efectuó y vivimos en ese tiempo, hermanos. Aquí con nosotros está el Espíritu Santo. Solamente sometámonos y dejemos, hermanos, que la vida llena de esta iglesia, del Espíritu Santo, se manifieste en una adoración, en una oración, en un desarrollo entre sus miembros de amor sincero y en una manifestación verdadera de que estamos queriendo someternos al Espíritu Santo. Y arrepintámonos, porque como le dijo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, recuerda dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No es solamente un deseo, hermanos. No es que le diga, ¿lo quieren hacer? Y ustedes digan, sí, amén, lo queremos hacer. No, es que entendamos por el mismo Espíritu de Dios que nos es necesario hacer. No podemos ser miembros de la iglesia y ser diferentes miembros y estar atacándonos unos a otros o mordiéndonos unos a otros y consumiéndonos unos a otros. No puede ser esto, hermanos. No puede suceder. Eso simplemente significa que no somos una iglesia llena del Espíritu Santo, pero que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a orar, por favor. Te ruego, Dios, en esta mañana, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permita, Señor, observar nuestro propio corazón, analizar nuestro ser y volvamos, Señor, a aquellos rudimentos, a aquellos inicios. Ayúdanos, Padre. Quizás ha pasado tanto tiempo en el cual hemos dejado que nuestra carne gobierne. Quizás, Señor, nos hemos envuelto en vestidos, Señor, y envueltos en luchas de poder y de razón y de autoridades dentro de nuestra propia iglesia. Quizás hemos pensado, Señor, que tenemos la razón y los demás no la tienen. Quizás, Señor, hemos pasado tanto tiempo, Señor, tratando de echar a andar tu iglesia por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. Y hemos dejado tu palabra a un lado y no hemos observado cómo es que tú la delineas y cómo es que tú la guías y cómo es que tú la llevas, Señor. Porque hemos dejado a un lado tu palabra y también hemos permitido esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te ruego por esta iglesia, Señor, ayúdanos
Ayúdanos a experimentar una vez más, Señor, la unidad de la iglesia por medio de tu Espíritu Santo. La dirección que debemos continuar por medio de tu Espíritu Santo. La forma como debemos adorarte por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos volver, Señor, a ese punto donde tu Espíritu Santo, Señor, sea el que direcciona, el que maneja esta iglesia, el que nos mueve para glorificar a Cristo y al Padre y poner la preeminencia de la trina deidad sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Te lo suplico y te lo ruego en Cristo Jesús. Necesitamos tu ayuda, Padre. En tu nombre lo pedimos. Amén.